Yo pensé que ya nada podía sorprenderme en la vida. A mis 65 años, creía que lo había visto todo: la pérdida, la soledad, las despedidas que dejan cicatrices silenciosas. Pero me equivocaba. Lo supe la mañana en que un niño me miró directo a los ojos, con una sonrisa que parecía reconocerme de toda la vida, y me llamó abuela. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que esta historia llegue a más corazones. Me quedé helada, incapaz de reaccionar de inmediato. Esa palabra, tan dulce para tantas mujeres, para mí era un recordatorio de lo que nunca había tenido. El aire del supermercado se volvió espeso, el ruido de las cajas y las conversaciones se desdibujaron, y yo solo escuchaba el eco de esa voz infantil repitiendo lo imposible. La madre del niño llegó enseguida, con el rostro desencajado, y lo tomó del brazo como quien teme un accidente. No me miró a los ojos, apenas balbuceó una disculpa, y se lo llevó con prisa. Yo me quedé allí, junto a las naranjas, con la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Por qué me había dicho eso? ¿Por qué esa mujer parecía tan asustada? No sabía entonces que esa escena inocente, casi absurda, iba a desenterrar un pasado que yo misma había olvidado, o mejor dicho, que otros me habían obligado a olvidar. Ese instante, aparentemente pequeño, fue la grieta por donde se colaría toda la verdad que me habían negado durante décadas. Mis días solían empezar temprano, incluso cuando ya no tenía la obligación de levantarme para dar clases. El hábito de maestra nunca se fue. A las 7 ya estaba en pie, preparando un café fuerte que impregnaba toda la casa con ese aroma amargo que tanto me reconfortaba. Mientras lo bebía, escuchaba las campanas de la iglesia cercana que marcaban las horas, como un recordatorio de que el tiempo seguía corriendo igual, aunque mi vida permaneciera quieta. Después del desayuno, solía salir al pequeño jardín que cuidaba. Con paciencia, allí tenía rosales, geranios y un limonero que apenas lograba dar fruto, pero que yo trataba como un tesoro. Me arrodillaba en la tierra húmeda, sentía su olor intenso en las manos y me perdía arrancando hierbas, acomodando macetas, escuchando el canto de los gorriones. Ese rincón era mi refugio secreto, un lugar donde el silencio se llenaba de vida. Mi casa estaba en un barrio de León, en una calle donde casi todos se conocían desde siempre. Los vecinos se saludaban con cordialidad, aunque detrás de algunas sonrisas se escondían chismes y juicios veloces. La panadera sabía cada detalle de las familias, y el cartero siempre tenía un comentario preparado. A veces me sentía parte de esa red, otras veces, como si caminara en medio de un teatro donde yo no tenía papel. La soledad era mi compañera más fiel. Había aprendido a convivir con ella después de la muerte de mi esposo, una década atrás. No fue un amor perfecto, pero sí honesto y lleno de respeto. Su ausencia dejó un vacío que nunca logré llenar, aunque con el tiempo aprendí a resignarme. Dormía sola, cocinaba para una sola persona, y en las noches el silencio pesaba más que en cualquier otra hora del día. Mi rutina era predecible, casi matemática. Los lunes y jueves iba a la biblioteca del barrio. Me gustaba ese olor a papel antiguo, las estanterías altas y el murmullo de las páginas al pasar. Allí escogía novelas, generalmente de autores españoles, y me perdía en sus mundos inventados. A veces me quedaba sentada horas, no solo leyendo, sino mirando por la ventana como la vida seguía afuera mientras yo permanecía quieta entre libros. Los martes me acercaba al mercado. Disfrutaba recorrer los puestos de frutas y verduras, tocando con cuidado los tomates, oliendo las naranjas, comparando precios aunque casi siempre comprara lo mismo. Era un ritual que me daba paz, hablar con los vendedores, recibir sonrisas de cortesía y escuchar las conversaciones ajenas como quien escucha una radio encendida en otra habitación. Los sábados asistía a misa. Era una tradición que arrastraba desde niña, más por costumbre que por fervor. El templo,
con sus bancos de madera gastados, olía a incienso y cera derretida. Me gustaba observar los vitrales cuando la luz del mediodía los atravesaba, tiñendo todo de colores suaves. Allí encontraba cierta calma, aunque muchas veces me incomodaba la insistencia de los sermones sobre la familia, como si cada palabra me recordara lo que yo no había logrado. Mi relación con los vecinos era cordial pero distante. Saludaba con una sonrisa a doña Carmen, que siempre barría la acera frente a su casa, y recibía un buenos días de don Manuel, el carnicero jubilado que aún salía a pasear a las 8 en punto, pero rara vez pasábamos de esas formalidades. Era como si todos respetaran mi silencio, o quizá lo temieran, como si supieran que no había mucho más que decirme. La casa, vieja y de paredes gruesas, parecía guardar secretos en cada rincón. En el invierno, el frío se colaba sin piedad, y yo me refugiaba en una manta de lana heredada de mi madre. En verano, las ventanas abiertas dejaban entrar olores de comidas ajenas, voces de niños jugando en la calle, algún acorde de guitarra que se escapaba de un balcón. Esos sonidos me recordaban que el mundo seguía lleno de vida, aunque yo lo mirara desde fuera. Había tardes en que caminaba hasta la Plaza Mayor. Me sentaba en un banco a observar a la gente, madres con cochecitos, parejas jóvenes de la mano, ancianos discutiendo sobre política. A veces me sorprendía inventando historias para cada persona que pasaba, como si fueran personajes de una novela. Era una forma de llenar con imaginación los huecos de mi propia existencia. Nunca fui del todo abierta con los demás. Mi temperamento era reservado, marcado por una sensibilidad que pocos entendían. Prefería callar antes que contar mis dolores. Con los años, aprendí a llevar una máscara tranquila, a mostrarme serena aunque por dentro sintiera un hueco inmenso. La gente decía que yo era una mujer fuerte, pero yo sabía que esa fortaleza era más bien resignación. En las noches, después de cenar algo sencillo, una sopa ligera, una tortilla o un poco de pan con queso, me sentaba junto a la ventana. Desde allí veía las luces de las casas encenderse, escuchaba televisores encendidos y risas apagadas. Yo, en cambio, me quedaba con el murmullo de las páginas de mi libro y el sonido lejano del viento chocando contra las persianas. Era un silencio que dolía, pero también me adormecía. De vez en cuando, recibía llamadas de antiguas compañeras de la escuela. Hablábamos de exalumnos que ahora eran adultos, de jubilaciones, de achaques de salud. Esas charlas me recordaban que yo también formaba parte de algo, aunque fuera solo del recuerdo de un tiempo compartido. Colgaba el teléfono con una sonrisa breve, seguida de un vacío aún más grande. Mi vida no tenía grandes sobresaltos. Era como un río manso que nunca se desborda, pero tampoco brilla demasiado. Había aprendido a encontrar belleza en lo pequeño, el olor del pan recién horneado en la panadería, el sonido de la lluvia golpeando los cristales, la textura áspera de un libro viejo. Esos detalles eran mi manera de sobrevivir a la monotonía. Había, sin embargo, una herida silenciosa que me acompañaba desde siempre. Nunca haber tenido hijos me pesaba como una sombra constante. En ocasiones, frente a una cuna en una tienda o al escuchar la risa de un niño, sentía un nudo en la garganta que escondía con rapidez. Con los años, esa falta se convirtió en un silencio que aprendí a cargar sin mostrarlo. La sociedad tampoco ayudaba. En un lugar donde todos valoraban la familia y los nietos eran motivo de orgullo, yo era la excepción. Las miradas a veces lo decían todo, incluso cuando nadie pronunciaba palabra. Me sentía como una pieza que nunca encajó en el rompecabezas de la comunidad, y aunque lo aceptaba con dignidad, dolía. Aún así, había momentos de ternura que me sostenían. Los niños del barrio, que corrían detrás de un balón, a veces me saludaban con un hola, señor, recordando mis años de maestra. Ese reconocimiento inocente era un bálsamo, me hacía sentir que todavía quedaba algo de mi esencia en el mundo. Los domingos solían ser los días más largos.
Después de misa, volvía a casa y cocinaba algo especial, aunque solo fuera para mí. Me gustaba preparar guisos que aprendí de mi madre, y el aroma llenaba la cocina como si esperara visitas. Al final del día, sin embargo, la mesa quedaba puesta para una persona, y ese detalle era un recordatorio cruel. Con el paso de los meses, mi vida se volvió un círculo perfecto: jardín, mercado, biblioteca, misa, silencios. Un círculo tan cerrado que me convencí de que nada ni nadie podría romperlo. Y aunque a veces la nostalgia me mordía fuerte, también había cierta paz en esa rutina previsible, como si me protegiera de cualquier sobresalto. No podía imaginar que lo inesperado me aguardaba en el lugar más banal, entre estantes de frutas y verduras. Allí, donde lo cotidiano era casi automático, un niño irrumpiría en mi vida como un relámpago, trastocando todo lo que yo creía inamovible. Ese día en el supermercado comenzó como cualquier otro. Llevaba mi lista escrita en un papel doblado, recorría los pasillos sin prisa, comparando precios, oliendo las frutas para elegir las más dulces. El murmullo de la gente, los carritos chocando y la voz metálica de los anuncios formaban parte de ese paisaje cotidiano. Me detuve frente a las naranjas, sopesando una entre mis manos, cuando escuché esa palabra que atravesó el aire como un cuchillo: abuela. Me giré y vi a un niño de unos 6 años, de ojos grandes y cabello revuelto, que me miraba con una sonrisa limpia, como si me conociera de toda la vida. Su voz aún resonaba en mi pecho, tan tierna y tan imposible al mismo tiempo. Yo no tenía nietos, nunca los había tenido. Sentí que el tiempo se detenía, que todos los sonidos del mercado se apagaban, dejándome sola con ese llamado. Traté de sonreír con calma y le respondí que se equivocaba, que yo no era su abuela, pero él insistió, con la seguridad ingenua de los niños, mirándome como si supiera algo que yo misma desconocía. Fue entonces cuando apareció la mujer, pálida y con el gesto tenso, que lo tomó del brazo apresuradamente. Su mirada evitó la mía, como si esconder los ojos pudiera borrar lo que acababa de pasar. Ella murmuró una disculpa apresurada, y se alejó con el niño casi arrastrándolo. Yo quedé inmóvil, con las manos húmedas de sudor, la fruta aún en la palma y una extraña sensación en el estómago. Algo en esa escena no encajaba. No era solo un error infantil. Había en el rostro de esa mujer un miedo que me golpeó más fuerte que la palabra que había escuchado. De camino a casa, no logré sacarme de la mente aquella sonrisa y esa voz llamándome abuela. El eco me perseguía por las calles, mezclado con el crujir de mis pasos sobre las baldosas. Intentaba convencerme de que había sido una confusión sin importancia, pero dentro de mí una semilla de duda había comenzado a germinar. Los días siguientes me encontré recordando los detalles, los ojos del niño, tan oscuros y expresivos, la manera en que me miró con certeza, la incomodidad de su madre. Cada vez que cerraba los ojos, esa imagen volvía, y, sin quererlo, empecé a buscarlo en cada esquina del barrio, en cada parque donde los niños jugaban, esperando verlo otra vez. Finalmente, una semana después, lo vi de nuevo. Estaba con la misma mujer, saliendo de una tienda cercana a la plaza. Me escondí detrás de un escaparate, observándolos con el corazón golpeándome el pecho. El niño parecía feliz, saltando a su lado, pero lo que me estremeció fue el parecido, su forma de sonreír, el gesto al rascarse la cabeza, idénticos a los que recordaba de alguien de mi pasado lejano. Fue en ese instante cuando lo supe, aunque no lo pudiera aceptar del todo. Ese niño no había hablado por error. Había en su voz y en sus ojos una verdad que yo desconocía, pero que empezaba a reclamar su lugar en mi vida. Algo oculto durante años estaba por salir a la luz, y yo ya no podría seguir fingiendo que nada había pasado. La segunda vez que lo vi, algo dentro de mí se rompió. No era una simple coincidencia, no era un error. Ese niño llevaba en su sonrisa algo demasiado familiar, un reflejo que me dolía reconocer.
Caminé de regreso a casa con las piernas temblando, y esa noche, apenas pude dormir. Me revolvía entre las sábanas, escuchando cada crujido de la madera, con el corazón acelerado como si esperara una revelación inminente. Al día siguiente, busqué refugio en mi jardín, pero ni el olor de la tierra húmeda ni el canto de los gorriones pudieron tranquilizarme. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, y con él, un eco lejano de mi juventud. Me pregunté si estaría perdiendo la razón, si era mi soledad inventando fantasmas para hacerme compañía, pero algo más fuerte me decía que había una verdad enterrada que reclamaba salir. Decidí hablar con una vecina de confianza, doña Carmen, con la excusa de preguntarle por la mujer que había visto en la plaza. Traté de sonsacarle información. Ella, bajando la voz como si compartiera un secreto prohibido, me contó que aquella joven se llamaba Laura y que vivía en el barrio desde hacía pocos años, siempre muy reservada. Dicen que tiene un niño sin padre, añadió, mirándome como quien deja caer una piedra en un estanque. Sus palabras me dejaron helada. Recordé entonces ciertos episodios de mi propia juventud, momentos borrosos que nunca había querido repasar, una relación breve, un amor clandestino que terminó de golpe, y después, el silencio impuesto por mi familia. Recordaba discusiones sordas, llantos de mi madre, frases tajantes de mi padre. ¿Era posible que algo se hubiera escondido de mí misma en aquel tiempo? Los días siguientes estuve atrapada en una maraña de recuerdos y silencios. Busqué en cajones antiguos, en cajas guardadas en el desván, esperando encontrar alguna pista. Hallé cartas rotas, fotos en blanco y negro, y en una de ellas, el rostro de aquel muchacho con el que una vez creí que podía tener un futuro. Sentí un nudo en la garganta. El parecido con el niño era innegable. No tardaron en llegar los murmullos del barrio. Primero fueron frases sueltas en el mercado, luego miradas prolongadas en misa. Algunos evitaban saludarme, otros lo hacían con un tono extraño, cargado de insinuaciones. Comprendí que la historia ya había empezado a circular, deformada, amplificada, convertida en rumor. Lo que para mí era un misterio personal se transformaba en juicio público. Me dolía profundamente. Yo, que siempre había llevado una vida discreta, me veía ahora en el centro de conversaciones que no podía controlar. En la panadería escuché a dos mujeres cuchichear. Dicen que tuvo un hijo y lo ocultaron. Me temblaban las manos al pagar el pan, fingiendo no haber oído. Era como si la tierra firme de mi rutina se desmoronara bajo mis pies. La soledad, que antes era refugio, se convirtió en prisión. Pasaba las noches despierta, repasando escenas de mi pasado, buscando respuestas en un mar de recuerdos incompletos. La culpa me mordía. Si todo aquello era cierto, ¿cómo había podido vivir ignorando que una parte de mí, un hijo, había existido en el mundo? ¿Qué clase de madre era yo? Aunque nunca me hubieran dado la oportunidad de serlo. Intenté acercarme a Laura una tarde. Cuando la vi en la plaza con el niño, caminé hacia ellos con el corazón desbocado, pero ella me vio y apartó la mirada. Con gesto frío, tomó la mano del niño y se marchó sin decir palabra. Aquella indiferencia fue como un golpe seco, un rechazo que me dejó sin aire. Volví a casa derrotada, con las lágrimas corriendo libres por mi rostro. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Vi a una mujer cansada, marcada por las arrugas de la resignación, pero también por un dolor nuevo, fresco, que quemaba como herida abierta. No sabía cómo seguir adelante, pero algo en mí se negaba a rendirse. Comencé a escribir en un cuaderno. Era mi manera de ordenar pensamientos, de dar forma a lo que no me atrevía a decir en voz alta. Anotaba recuerdos, dudas, sentimientos contradictorios. A veces las palabras salían como cuchillos, otras como plegarias. Esa escritura secreta se convirtió en un desahogo silencioso, pero no podía quedarme allí para siempre, escondida en papeles. Cada vez que veía al niño a lo lejos, jugando en el parque o corriendo detrás de un balón,
Sentía una atracción irresistible, como si un lazo invisible me uniera a él. Quería acercarme, hablarle, contarle algo, aunque no supiera por dónde empezar. El barrio seguía murmurando. Un día, al salir de misa, una mujer me detuvo con gesto severo. Hay cosas que el pasado no perdona. No supe qué responder. Sentí el peso de esas palabras como una condena. Era como si toda mi vida se redujera ahora a ese secreto revelado. A pesar de todo, dentro de mí germinaba una esperanza. Pensaba en la posibilidad de que aquel niño pudiera conocerme, aunque fuera tarde, aunque las circunstancias fueran adversas. Soñaba con compartir un momento sencillo, leerle un cuento, darle un abrazo, escucharle reír. Eran sueños pequeños, pero me mantenían en pie. Los recuerdos de mi juventud se volvieron más nítidos con cada día. Me veía a mí misma a los 20 años, ingenua y enamorada, creyendo en un futuro que se truncó de repente. Recordaba la dureza de mis padres, la presión social, la vergüenza. Todo encajaba ahora con un sentido nuevo y cruel. Me dolía pensar que había sido manipulada, que me habían negado la verdad para proteger un apellido, una reputación, pero lo que más dolía era imaginar que ese silencio me había robado la posibilidad de ser madre. Y ahora, de repente, ese vacío tenía un nombre, un rostro, una descendencia. El niño era la prueba viva de todo aquello, una vida que existía pese al silencio, pese a las mentiras, y aunque Laura me cerrara las puertas, aunque la comunidad me juzgara, yo no podía renunciar a la idea de que aún había algo que recuperar. A medida que pasaban las semanas, la tensión crecía. Mi rutina ya no era refugio, sino un escenario donde cada gesto parecía vigilado. El mercado, la biblioteca, la iglesia, todo estaba impregnado de una sensación de juicio constante, pero al mismo tiempo, mi corazón se aferraba a una sola certeza: no podía volver atrás. Sentía que me encontraba en el umbral de una verdad que cambiaría mi vida para siempre, y aunque me aterraba enfrentarla, más me aterraba la idea de seguir viviendo en la mentira y el silencio. Algo tenía que hacer, aunque el precio fuera alto. La decisión de enfrentar la verdad nació una tarde de lluvia. Llevaba horas caminando por la casa, escuchando el golpeteo del agua contra los cristales, sintiendo que el tiempo se me escurría de las manos. Me miré al espejo y comprendí que no podía seguir huyendo. Tenía que hablar con Laura, aunque significara exponerme al rechazo más doloroso de mi vida. La cité en un café discreto, con la esperanza de que aceptara. Llegué temprano, mis manos temblaban sobre la taza de café humeante, y mi corazón latía como un tambor desbocado. Cuando la sexta entrar con su abrigo oscuro, el aire se volvió pesado. Ella se sentó frente a mí, seria, con los labios apretados, como quien se prepara para un combate silencioso. No supe por dónde empezar. Las palabras se agolpaban en mi garganta, mezcladas con lágrimas que amenazaban salir. Finalmente, respiré hondo y solté la verdad. Creo que tú y yo estamos unidas por algo más que este niño. Creo que él es mi nieto. Laura me miró con una mezcla de rabia y sorpresa, como si hubiera esperado esa confesión pero no quisiera escucharla. Su respuesta fue dura, casi cortante. ¿Y qué espera usted ahora? ¿Que le abra la puerta como si nada? Ese niño es mío. Lo he criado sola, y usted nunca estuvo allí. Cada palabra me atravesaba como una lanza. Yo intentaba explicarle que nunca supe, que me engañaron, que me ocultaron lo que había pasado, pero mis justificaciones sonaban frágiles frente a su dolor legítimo. En ese momento, el silencio del café se volvió insoportable. Sentía las miradas de otros clientes clavándose en nosotras, aunque quizás solo fuera mi imaginación. Quise tomar su mano, pero ella la apartó con brusquedad. Era como si el muro que nos separaba se hiciera más alto con cada segundo. La tensión llegó al límite cuando mencioné al niño. No quiero quitarte nada, le dije, con la voz quebrada. Solo quiero conocerlo, mirarlo de cerca, aunque sea una vez.
Mi súplica quedó suspendida en el aire. Laura se quedó callada, mordiéndose los labios, mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. Era una batalla entre la protección de madre y la sombra de una historia que nos unía inevitablemente. Me levanté de la mesa, temblando. Sentí que todo se derrumbaba, la posibilidad de una familia, la esperanza de reparar el pasado. Pero antes de irme, reuní las últimas fuerzas y pronuncié las palabras más sinceras de mi vida. Prefiero ser rechazada por decir la verdad que seguir viviendo en la mentira. Laura no respondió de inmediato. Sus ojos se clavaron en mí con una intensidad que me hizo estremecer. Luego, casi en un susurro, dijo: déjeme pensarlo. Esa frase, mínima, era al mismo tiempo una herida y una puerta entreabierta. Salí del café bajo la lluvia, empapada, con el corazón en ruinas pero con una chispa de esperanza encendida. Esa noche lloré como no lo hacía desde que murió mi esposo. Cada sollozo era una mezcla de duelo por lo perdido y de alivio por haber hablado al fin. La confesión me había dejado desnuda, sin máscaras, expuesta al juicio y al rechazo, pero también me sentía ligera, como si hubiera soltado un peso que me acompañó durante décadas. En ese punto comprendí que ya no había vuelta atrás. Había dicho la verdad, había enfrentado el pasado, y aunque no sabía cómo terminaría, al menos había dado el paso más difícil. Ese fue mi clímax, desnudar mi alma frente a quien tenía en sus manos la llave de mi redención. Los días siguientes fueron un torbellino de espera y silencio. No recibí noticias de Laura, y cada amanecer era una punzada de incertidumbre. Miraba el teléfono una y otra vez, con el miedo de que jamás sonara. Al mismo tiempo, algo en mi interior se mantenía en pie, la convicción de que había hecho lo correcto. Una semana después, la llamada llegó. Su voz sonaba fría, contenida, pero había en ella una grieta. Podemos vernos, pero con condiciones. Acepté de inmediato, sin preguntar más. Era un hilo frágil, pero un hilo al fin, y yo estaba dispuesta a seguirlo hasta el final. El encuentro fue en un parque tranquilo, una tarde luminosa. Laura llegó con paso firme, llevando de la mano al niño. Cuando lo vi, sentí que el mundo se detenía, su risa al correr, la manera en que me miraba con ojos curiosos, todo en él me resultaba familiar y al mismo tiempo nuevo. No hubo abrazos al principio, solo un intercambio silencioso de miradas, mientras Laura observaba con recelo cada gesto mío. Me arrodillé frente al niño, temblando, y le dije con voz suave: hola, soy alguien que te ha querido desde mucho antes de conocerte. Él sonrió, sin entender del todo, y esa sonrisa fue suficiente para que mis lágrimas comenzaran a rodar. Con el paso de los minutos, el hielo empezó a romperse. Jugamos con una pelota, compartimos una merienda, y por un instante sentí que el tiempo perdido se disolvía. Laura seguía distante, pero ya no había dureza en su mirada, sino una vigilancia cargada de dudas y un dolor que entendía demasiado bien. Antes de irse, Laura me dijo algo que nunca olvidaré: no puedo prometerle nada, pero tal vez merezca una oportunidad, no por usted, sino por él, porque algún día me preguntará quién es su abuela, y no quiero mentirle. Esas palabras me atravesaron como un rayo de luz en medio de la tormenta. El camino no fue fácil después. Hubo silencios, retrocesos y días en que pensé que todo se derrumbaría, pero también hubo avances, llamadas cortas, visitas vigiladas, pequeños gestos de confianza que iban sembrando un terreno nuevo. Paso a paso, empezamos a construir algo que jamás pensé posible. Con el tiempo comprendí que la vida no siempre nos devuelve lo que nos quita, pero a veces nos regala la posibilidad de empezar de nuevo. Yo no recuperé a mi hija perdida, ni pude borrar los años de ausencia, pero encontré una nueva manera de amar a través de mi nieto, y poco a poco, incluso de Laura. Hoy, cuando lo escucho correr por mi sala llamándome abuela sin miedo ni dudas, siento que cada lágrima,
Cada silencio y cada rechazo valieron la pena. No soy la mujer que era antes de aquel día en el supermercado. He cambiado, me he transformado, y descubrí que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el único camino hacia la libertad, porque al final, no fue un niño quien me reconoció a mí, fui yo quien, gracias a él, se reconoció a sí misma como lo que siempre había sido, una abuela, una madre, una mujer que se atrevió a enfrentar su pasado para abrazar un nuevo futuro.